Buenas tardes a todos, Dios os bendiga. Estamos aquí un viernes más, aunque sea desde nuestra casa vamos a disfrutar de tener un tiempo de estudio de la palabra. En este caso nos vamos a ir a Primera de Crónicas 4, versículos 9 al 10, y vamos a estudiar, creo que es una de las oraciones más famosas, más conocidas, y también una de las oraciones con más poder que se puede encontrar en la palabra del Señor. La verdad es que es una oración personal de un personaje que se llama Jabes, y entonces vamos a hacer un estudio sobre la oración de Jabes y vamos a ver qué entraña esta curiosa oración, que fijaros que dentro de lo que es la genealogía hubo un pequeño frenazo y se le da importancia a este personaje Jabes y sobre todo a su oración. Así que si estamos dispuestos y listos, Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Dios añada bendición a su palabra. Padre Santo, gracias por esta palabra que vamos a escuchar, Señor. Gracias porque toda palabra dentro de lo que es la Biblia, sabemos que es palabra que llena, que alimenta, que sustenta. Y de verdad que esta palabra sea un tiempo también en el cual podamos meditar y podamos disfrutar, pero también podamos aplicar a nuestra vida. Bendice este estudio, esta palabra, Señor, que vamos a recibir hoy, que viene de ti y que yo sé que va a ser de bendición. En tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Jabes. Es curioso que entre todos estos nombres resulte y resalte Jabes. Jabes es un paréntesis. Si nos vamos un poquito atrás en los versículos, dice, Cos engendró a Anub, a Zobeda y a familia, a Argel, hijo de Arum, y antes vamos a ver otra retalía de nombres. Sin embargo, lo que ocurre es que nos encontramos un paréntesis. Y este paréntesis que vemos se llama Jabes. De hecho, esta oración fue tan efectiva en la vida de Jabes que queda reflejada dentro de lo que es Crónicas. Ahora, también fijaros si ha sido de impacto para algunas personas que ha habido libros escritos acerca de esta oración, la oración de Jabes. Pero sí que es verdad que la oración de Jabes tiene cosas que nos tiene que hacer meditar, pero también tiene cosas que nos debe de hacer cambiar nuestras maneras, nuestras formas, de cómo hacemos, de cómo vemos o cómo vislumbramos nuestra manera de hablar, orar y presentarnos delante de Dios. Así que vamos a hacer un análisis de lo que es esta oración de Jabes y vamos a ver qué tiene para hoy nosotros. ¿Qué sabemos de Jabes? Sabemos que Jabes es príncipe de Judá. Sabemos también que es hombre ilustre más que sus hermanos. Es decir, a los ojos de Dios fue una persona más ilustre, luego veremos lo que significa esta palabra, que sus hermanos. Su oración, su pensamiento y su corazón hizo que Dios pusiese la mirada en Jabes. Si vemos la traducción en King James sobre la palabra ilustre, la traduce como honroso o honorable. Si nos vamos también al original hebreo, la palabra en hebreo es kabat o kabet. Esta palabra también tiene dos sentidos, pero lo podemos ver desde un sentido malo, cargoso, severo, obtuso, o un sentido bueno, que es numeroso, rico, honorable.
pero fijaros que es causativa esta palabra de hacer más pesado en ambos sentidos. Así que también vemos que fue más honroso, honorable, pero también fue cargoso y severo en el sentido de que fue insistente. Yo creo que esta oración no fue de un día, no fue de un momento. Yo creo que él se levantó con una visión, se enfocó en esa visión y todos los días le suplicaba a Dios: oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y pensando, entonces lograré esto, alcanzaré esto, te haré esto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pienso que tenía ese pensamiento Jabes dentro de su corazón. Y aquí es donde por eso nos encontramos que esta palabra, que se traduce en la Biblia nuestra como ilustre, que también puede ser traducida como ilustre, la entenderíamos mejor si lo vemos como honroso o honorable. Pone riquísimo, ilustre, insigne, glorioso, distinguido, estimado. Así que al final creo que Dios vio en su corazón algo diferente que lo trajo en estima y fue estimado. Y por eso fue honrado o honorable o honroso esta oración, de tal manera que Dios le concedió lo que él pidió. Su hijo reinó, Salum, y su nombre es un juego de palabras. Así que dice que le puso el nombre a la mamá porque lo parió con dolor. Y su nombre se dice que suena igual o parecido a dolor. Mucha gente lo traduce como parto doloroso. Pero en verdad, el nombre de Jabes significa lugar árido. También es muy curioso. Tiene un nombre relacionado con la aridez, como puede ser un desierto, ¿verdad? Algo seco. Pero sin embargo, vemos que Dios lo prosperó de una manera tremenda. ¿En qué nos asemejamos nosotros a Jabes? Vamos a verlo. Si nos vemos desde la posición de Jabes como príncipe de Judá, nosotros también somos príncipes dentro del Señor, somos hijos de Dios, somos coherederos con Jesús, así que también somos como príncipes del Señor. Dice también que era honroso, ilustre. También dice que más que los demás. Así que en este sentido también nosotros somos ilustres, honrosos, más que los demás. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque nosotros conocemos a Cristo y el costo de su salvación. Y cómo Él tocó nuestras vidas y cómo Él llegó a nuestros corazones. Así que también en este sentido tenemos una semejanza con Jabes. Luego también vemos que la herencia de Jabes fue reinar, un reinado aquí en la tierra. Y nosotros también es nuestra herencia, reinar en el reino de los cielos, dice la palabra del Señor junto con Cristo. Parece que nuestro nombre sea también a veces desierto o dolor, es decir, que nuestra vida sea difícil. El propio Jesús dijo que no podía apartarnos de este mundo, pero sí que podía solicitar que Dios estuviese con nosotros, que su presencia estuviese con nosotros, que nos ayudase. Así que también nosotros vivimos muchas veces desiertos, dolores, y hasta podríamos decir como se hacía antiguamente, y lo hacían mucho los salmistas, ¿verdad? A la hora de expresarse con sus cantos, podía ser que nuestro nombre fuese dolor o desierto, aridez. Pero cuando llegamos a Cristo, todo floreció de una manera diferente. Así que estamos un poquito también como Jabes, ¿verdad? Jabes tenía nombre parecido a dolores de parto. Tenía nombre que significaba aridez. Sin embargo, su oración a Dios hizo un cambio drástico en él. Así que también nos parecemos. A veces pasamos dificultades en nuestro caminar. Y probablemente también pasaría alguna dificultad del propio Jabes.
Jabes estaría pasando también dificultades. Y no lo digo solo por el nombre, sino por la manera que tiene de expresar su oración. Y si me librares del mal, si me libraras del mal. Eso significa que estaba viviendo un tiempo tortuoso, difícil, y que el mal estaba acechando a su vida. De tal manera que tuvo la necesidad de decir, y si me libraras del mal. Porque, seamos sinceros, nosotros nunca estamos orando o estamos pidiendo que Dios nos libre del mal. Porque a no ser que estemos pasando dificultades, no nos acordamos del mal. Esa es la realidad del ser humano. Hay un dicho que dice que uno se acuerda de Santa Bárbara, ¿verdad? Cuando truena. Es un dicho muy español. Y quiere decir que Santa Bárbara estaba asociada siempre a la lluvia, a los truenos. Así que cuando empezaba a tronar, ¡uy! ¡Qué terrible! Va a haber una lluvia, va a haber un desastre, los campos, cualquier cosa. Entonces uno se acordaba de Santa Bárbara para la protección. Y esto llevó a este dicho que dice que solo te acuerdas de algo cuando lo estás sufriendo. Así que probablemente Jabes se acordaba de pedirle a Dios que se librase, que le librase del mal, porque algo estaba pasando o algo estaba sufriendo él en su propia carne. Así que vemos que también nosotros, muchas veces en nuestro caminar vamos a sufrir mal, dificultades, aridez, desiertos. Lo aparece cantidad de veces en la Biblia, pero nosotros podemos encontrar también como Jabes la bendición de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a estudiar el éxito de esta oración de Jabes y vamos a estudiar parte por parte lo que hablaba Jabes en esta oración. Vamos a volver a leerla. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto di a luz en dolor. E invocó Jabes a Dios de Israel, diciendo, y nos vamos a la oración. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Primero vamos a analizar con qué corazón hizo esta oración. Si nos vamos a la primera expresión, en el versículo 9, estamos hablando de ilustre, de honroso, de honorable, podemos asociarla, ser una persona honrosa, ilustre o honorable, a 4 aspectos que siempre aparecen en proverbios de este tipo de personas. Persona sabia o con sabiduría, persona pacífica, persona humilde o persona justa. Así que, primeramente tenemos que ver este corazón, bajo estos 4 puntos de vista o bajo estos 4 puntos de este prisma completo de Jabes. Un corazón ilustre, honroso o honorable. Vamos primeramente a Proverbios 3:35. Proverbios 3:35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Entonces vemos que la honra, una persona que es honrosa o honorable, es porque tiene sabiduría. Así que en el corazón de Jabes también había sabiduría. Nosotros, si queremos tener una oración de éxito, también tenemos que tener sabiduría en nuestras vidas y buscar esa sabiduría. Y la sabiduría, sabéis, como otras veces ya he predicado y podéis encontrar también esa predicación en iVoox, la sabiduría es un principio de conducta, de cómo nosotros nos comportamos. Y va reflejado siempre en proverbios y ligado de la mano hacia la conducta. De hecho, cuando Santiago habla de sabiduría, no está hablando de conocimiento, en el sentido de conocimiento de conocer las artes, la ciencia o la palabra de Dios al dedillo, sino de conocimiento de cómo debemos de caminar, de cuál debe de ser nuestra conducta. En el momento que nosotros, como sabios de Dios, como sabios y entendidos de la palabra, es decir, vivimos una vida bajo una conducta intachable,
Entonces la sabiduría hace que seamos honrados y seamos honrosos. Siguiente punto. Humilde, humildad. Proverbios 15:33. El temor del Señor es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Fijaros que al ser él de corazón honroso y honorable, era lo que precedía para alcanzar o recibir humildad. Así que lo que Jabes estaba pidiendo no lo pedía en beneficio propio. Algo tenía pensado, que era en beneficio general, en beneficio humilde. Así que tenía un corazón humilde para que el Señor dijera, he escuchado tu oración, te la voy a conceder. Había humildad en las palabras de Jabes. No había un deseo de prosperar económicamente para tener riquezas, de prosperar su vida para ser mejor que los demás. No, había un deseo humilde de ser de bendición, de ser prosperado. No por él, sino para los demás. Había una humildad tremenda en él. Vamos a Proverbios 13:8. Proverbios 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, más el que guarda corrección recibirá honra. El que es humilde y guarda la corrección, entonces recibe honra. Así que él guardaba la corrección y fíjate que estaba sufriendo dificultades porque lo podemos entrever en su oración. Sin embargo, él guardaba también la corrección y él tenía un corazón humilde. Siguiente punto, pacífico. Es otro de los aspectos del corazón de Jabes. Proverbios 23. Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Una persona que tiende hacia la contienda es una persona carente de humildad y es una persona rencillosa. Sin embargo, aquí se nos unifican ambos términos, la humildad y el pacifismo, o ser una persona pacífica. De hecho, la propia palabra del Señor dice que es bienaventurado, doble bendición tienen los que son pacificadores. Hay mucha gente que le gusta las rencillas, que le gusta pinchar y voy a sacar lo peor de ti. Y no, Dios nos manda a ser pacificadores. Y fijaros, honra es del hombre dejar la contienda. Una persona honrosa o honorable es aquella que deja la contienda, es decir, que lo que pretende es pacificar y no enardecer o traer a ira hacia los demás. Así que el corazón de Jabes era un corazón pacífico, que no buscaba contienda. Así que si estaba viniendo mal sobre su vida y venía de parte de alguien específico, él no buscaba contienda, él buscaba pacificar el asunto. Así que vemos que este corazón era un corazón también pacífico, justo. Es el cuarto. Proverbios 16:21. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. El sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Fijaros que al ver este versículo, es el sabio de corazón es llamado prudente, entendemos que la persona que es justa, que en su corazón y en los labios hay justicia y dulzura para cuando tratas con las personas y no estás buscando el beneficio propio. Ahí vemos el corazón de justicia, un corazón justo, que no desea mal. Y es un corazón también ligado a lo que veíamos antes, pacífico. Así que Proverbios 16:21 nos habla de que es honroso este tipo de corazón. Así que cuando encontramos este corazón honroso a nivel de justo, lo podemos ver reflejado también en Jabes. Lo que buscaba
de que Dios ensanchara su territorio, de que Dios bendijera su vida. Lo buscaba de manera justa. No quería robar, no quería pasar por encima de nadie. Lo único que buscaba era que el Señor fuese justo con él y poder transmitir a través de esta justicia bendición. Así que aquí hay 4 puntos claves de lo que es el corazón de Jabes a la hora de solicitar esta oración y que provocó que esta oración fuese efectiva. Ahora vamos a escuchar también y vamos a analizar parte por parte la oración. Primera parte. La primera parte es una palabra rara, O-H, es decir, O. Vamos a analizarla, este O. Oh, es que tendría que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos ese O, vemos que hay un deseo, un anhelo. Y cuando empezó esta frase, esta oración, Jabes tenía un anhelo profundo, un deseo en su interior. Y empezaba con ese Oh, deseando, anhelando que Dios escuchase esa oración y se pusiese en marcha en favor de él. Fijaros que ese deseo estaba ligado al corazón de Jabes. Ojo con lo que deseas. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que ojo con lo que deseas? Sí. ¿Vas a encontrar voluntad en las palabras tuyas de Dios en tu vida, en lo que estás deseando? Porque hasta en el propio Santiago hablaba de que algunos predican, por ejemplo, por poner un ejemplo, predican la palabra simplemente por envidia. Es decir, el deseo de predicar la palabra, de tener, era simplemente por pura envidia, porque esta persona lo hacía y entonces él quería estar. Entonces, su anhelo, su deseo de predicar la palabra no era salvación, era la envidia, la posición, etc. Por eso digo, y pongo por ejemplo estos versículos de Santiago, de que ojo con lo que deseas. Muchos desean que Dios les prospere bajo su punto de vista. Y cuando nosotros buscamos que Dios nos prospere bajo nuestro punto de vista, entonces no estamos buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ojo, cuando queremos caminar fuera de la voluntad de Dios. Por eso digo, ojo lo que deseas, porque nuestros deseos tienen que estar ligados también a la voluntad de Dios. Y cuando tenemos un corazón como el de Jabes, es mucho más fácil que se unan nuestros deseos y confluyan con la voluntad de Dios y que seamos prosperados en todos los aspectos. Y que Dios escuche a nuestras necesidades. Pero la toma de decisiones que está fuera de la voluntad de Dios, lo único que va a generar es más palos a nuestras vidas, porque vamos por caminos que pueden parecer de bendición, pero que Dios no ha querido marcar para nosotros y al final son caminos tortuosos que, donde nosotros mismamente nos podemos torcer los tobillos y hacernos daño. ¿O cuántos de vosotros no habéis estado por caminos pedregosos, difíciles, que parecía al final que iba a ser un camino bueno y has sufrido, te has torcido el pie, has pisado una piedra y luego ha sido casi peor el camino? Por eso digo que, ojo, deseo del justo es el hacer el bien, dice Proverbios. El deseo del justo es hacer el bien. Entonces, ojo con lo que deseas. ¿Cuál era el deseo de Jabes? Había bondad en todo lo que estaba pidiendo. Había justicia, había paz, humildad y sabiduría en lo que estaba pidiendo. Él quería que fuese contestada para traer bendición. A veces hasta podemos decir, no, yo lo que te pido es para bendecir a mi familia, para que tenga más, para que sea mejor. Ojo, porque cuando pedimos con un corazón que lo único que está buscando es beneficio propio, luego sufrirás consecuencias por no caminar por el camino que Dios tenía para ti. Al final, ¿sabes lo que ocurre? ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros deseamos algo que va en contra de Dios, se nos revuelve, como estaba diciendo antes, y va en contra nuestra.
Así que ojo con lo que deseas. Tienes que tener un corazón como el de Jabes. Vamos a la siguiente parte. Si me dieras bendición, bendición. Dice tercera de Juan 1:2. Dice tercera de Juan 1:2. Yo deseo que tú seas prosperado. Y siempre habla también la palabra de Dios acerca de la bendición. El propio Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Bendición. Si me dieras bendición. La cuestión es, ¿para qué quería Jabes bendición? ¿Esta petición o este deseo de ser prosperado entra en los planes de Dios? Dios siempre tiene planes de prosperidad y de bendición para nuestras vidas. Pero ojo, porque también sabe hasta dónde tiene que llegar nuestra prosperidad. Hay muchos que se pierden por el dinero. No en vano, Jesús dijo que era más fácil meter un cabello por el ojo de una aguja que un rico llegase al reino de los cielos. No todo el mundo puede soportar la carga de tener mucho dinero, por ponerte un ejemplo. Y normalmente, fijaros que siempre aludimos bendición a lo monetario. Qué triste, ¿verdad? Porque a lo mejor ese si me dieras bendición iba más enfocado a lo mejor a un estilo más de Salomón, de sabiduría. O a lo mejor iba un poco más no a nivel de dinero, sino a nivel intelectual, a nivel personal, a nivel de sabiduría, de humildad, de justicia, de pacifismo. Bueno, a lo mejor no lo quería para él. Iba enfocado a que su hijo reinaba, a lo mejor ya lo sabía, iba enfocado a que su hijo reinara y quería dejarlo en la mejor posición y necesitaba la sabiduría de Dios y la bendición de Dios para que fuese de bendición para el pueblo. No sabemos toda la historia de Jabes, pero lo que sí que sabemos es que nuestro deseo de ser bendecidos siempre va ligado al dinero y cosa mala. Porque, ¿sabes qué? La bendición comienza por estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todo el resto es añadido. El resto viene cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que procúrate primero buscar la bendición a nivel espiritual, porque entonces el resto de las bendiciones van a ir llegando y la mano del Señor estará contigo. Así que ojo cuando estás pidiendo también bendición. No busques la bendición monetaria. Muchos de lo que es el neopentecostalismo está arraigado dentro de la búsqueda de la bendición y de la prosperidad monetaria. Y la bendición y la prosperidad tiene que ser espiritual. Primero Dios. Primero Dios. Y luego el resto vendrá por añadidura. Vamos por la siguiente parte de esta oración. Y ensancharas mi territorio. Ensancharas mi territorio. Vamos a ver estas palabras de ensanche y de territorio. Cuando utiliza la palabra ensanchar, o la podríamos también traducir como aumenta, engrandece, multiplica, colma, haz crecer, trae abundancia. Pero no está referido solo a nivel monetario. Volvemos a lo mismo. Todo el mundo siempre lo asocia o lo quiere asociar dentro de lo que es la parte monetaria. Esta palabra va, aumentar, que principal significa aumentar, que es tener abundancia, creer, criar, también. Tiene o está reflejada para cualquier tipo de aspecto. No estamos hablando exclusivamente de aumentar beneficios a nivel monetario, aumentar tierras, aumentar poder. Está hablando de manera general en todos los aspectos. Es decir, también podríamos utilizar esta misma palabra para aumentar sabiduría en nuestro corazón, aumentar crecimiento espiritual, aumentar servidumbre en lo que es el aspecto espiritual. O sea, no es solo lo material. También esta palabra es lo espiritual y es más importante mantener lo espiritual. No nos fijemos solo exclusivamente en lo material. Miremos también lo espiritual.
y pedamos al Señor que primeramente engrandezca, ensanche, aumente, multiplique o nos colme de bendición en nuestras vidas, de abundancia espiritual. Volvamos a lo que dijo Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es la realidad. Segunda de Crónicas 7:14 nos refleja esta realidad. Y dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tremenda oración de Salomón. Tremenda oración para cuando estaba ante el templo o haciendo una oración de bendición. No solo por el templo, sino sobre el pueblo que iba a estar adorando en el templo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscare mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Después de esa oración, Dios contestó a Salomón y la premisa era de que si todo el mundo se acercaba en oración y petición y buscaban el rostro, entonces tenían que humillarse, tenían que buscar el nombre, tenían que orar, tenían que volverse de sus malos caminos. Es decir, buscamos muchas veces ensanchar nuestro territorio sin desechar las malas hierbas que tenemos en nuestra tierra. Y no puede haber producción cuando aún en nuestro propio territorio, en nuestro propio camino, no hemos cambiado y seguimos haciendo las mismas cosas que antes. Así que no busques ensanchar tu territorio, sino buscas primero limpiar tu territorio. No puede, por mucho que ensanches tu territorio, sabes que las malas hierbas van a seguir avanzando y se van a comer todo lo que pudiese Dios ensanchar en tu vida. Así que primero tienes que limpiar tu camino, tienes que limpiar tu vida. Tienes que primero estar acorde a Dios y entonces Él puede empezar a escuchar tu oración y puede empezar a ver en tu corazón si hay sabiduría, si hay humildad, si hay paz y justicia en todo lo que estás pidiendo. Y entonces Él puede empezar a prosperar primeramente espiritual. Si no estamos preparados a crecer primero espiritualmente, no vamos a ser capaces de controlar la bendición material. Primero será entonces el dinero y no será primero Dios. Esa es la realidad. Vamos con la siguiente parte. Y dice, territorio. Utiliza la palabra guebul, perdón. Y aunque parezca mentira, es propiamente cuerda, como torcida. Entonces es una expresión utilizada para decir lo que es las lindes, la frontera, ¿vale? Antiguamente los agrimensores, ya en la época egipcia, utilizaban cuerdas para hacer las mediciones y para trazar las lindes de los distintos campos, territorios o fronteras. Y por eso esta palabra está asociada a cuerda, porque es lo que se utilizaba ya desde muy antiguamente los agrimensores egipcios para estas medidas, cuerdas. Así que cuando hablamos de fronteras o hablamos de lindes, de territorio o de lo que son campos, tenemos que estar hablando o asociándolo a esta palabra cuerda a nivel de hebreo por causa de los agrimensores en Egipto. Así que también tenía como extensión de territorio, confín, contorno, heredad, límite, lindero, país, región. Se utilizaba también para expresar todo esto. Así que estaba buscando engrandecer su territorio, todas sus lindes, todas sus fronteras. Sí, aquí estamos viendo también una parte material, ¿verdad? Pero en el corazón de él primeramente estaba lo espiritual, porque ya os estaba diciendo que como antes era un corazón honroso, ilustre, honorable. Así que él pretendía ensanchar su territorio con un propósito honroso o honorable.
Así que la bendición de Dios tenía que estar ligada primeramente al pensamiento correcto que él tenía delante de Dios. Vamos con la otra parte de la palabra. Y si tu mano estuviera, si tu mano estuviera. No está hablando de una mano para trabajar el campo, está hablando de la mano todopoderosa de Dios. Pero la mano todopoderosa de Dios no es un juguete, como lo podemos tener ahora, ¿verdad? Como un robot o como un coche teledirigido para mover la mano a nuestro antojo y que haga lo que nosotros queramos. No, hay muchos que pretenden dominar a Dios. Dios, haz esto. Dios, esto otro. Dios, sánalo. Dios, yo declaro que tú vas a... Quieren y pretenden dominar a Dios. Pero ¿sabéis qué? Dios no puede ser dominado porque es Dios. ¿Y sabéis qué también? La voluntad de Dios es ante todo. Y la va a ejercer, nos guste o no nos guste. Así que cuando vemos que la mano tiene que estar con nosotros, tiene que empezar por estar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si no empezamos porque esté la voluntad de Dios en nuestras vidas, entonces no vamos a tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Porque su voluntad no va a estar en nuestras vidas, entonces Él va a separarse de, bueno, pues coge tu camino, ya te apañarás. Ya te apañarás. Es la realidad. Entonces Él se va. Él se va. Así que cuando pidamos que la mano de Dios esté con nosotros, recuerda que tiene que estar asociada a su voluntad. Así que nos toca una buena faena y un buen trabajo de tener que estar buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos con la siguiente parte. Y me librarás del mal. Me librarás del mal. Aquí nos vamos de nuevo a 2 de Crónicas 7, como estábamos mirando antes. ¿Ves? A pesar de todo, la oración de Salomón, que era para que Dios estuviese con su pueblo, Dios dice, yo voy a estar con vosotros, yo voy a libraros, yo voy a sanar, pero, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu camino? Dios puede librarnos del mal, pero también necesita haber un corazón humillado, un corazón que camine correctamente por el camino que Él ha trazado. Así que no podemos hablar de que Dios pretende o quiere que haya mal en nuestras vidas. No es cierto. Nosotros nos buscamos nuestros caminos de maldad. Y cuando estamos metidos hasta el fondo, entonces es cuando ponemos nuestra mirada. ¡Señor, líbrame! Pero Dios pretende librarnos del mal, en todos los aspectos. Aunque a veces nos toca pasar, como decía el salmista David, por valle de sombra de muerte. Pero no temerá mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que no pasa nada. Tenemos la vara, tenemos el callado de Dios que infunden el aliento en nuestras vidas, a pesar de que estemos pasando un tiempo difícil. Y Jabes lo vivió en sus propias carnes. Por eso dice el Señor, aparta el mal. Así que pidió es que le librara del mal. La oración de Jesús, en Mateo 6, mas líbranos del mal. Él estaba hablando de que fuésemos librados del mal. Y no estaba hablando de que fuésemos librados del mal económico, de la mala gestión de un gobierno, de las malas decisiones de un hombre, sino del mal a nivel espiritual que pueda dañar nuestras almas, separarnos del amor de Dios. La palabra del Señor dice, ni tribulaciones, ni aún la muerte podrán separarnos del amor de Dios. ¿Qué nos separará? Siempre hay algo que si le damos más importancia o ponemos en primer lugar, nos va a hacer separarnos del amor de Dios y nos va a hacer probar el mal en nuestras vidas. Porque cuando estamos separados del amor de Dios, de la presencia de Dios, entonces probamos el mal en nuestras vidas. Mientras tanto, sabemos que la vara, callado de Dios, infunden aliento y nuestra confianza puede estar en Él, que nos lleva a través
de esos problemas, de ese valle de sombra de muerte, de esas dificultades. Así que en la oración de Jesús dice, mas líbranos del mal. O sea, ya sabemos que nosotros tenemos que empezar primeramente quitando todo aquello que es malo en nuestras vidas. Entonces, nuestra sabiduría en nuestra conducta se verá reflejada y estaremos apartados del mal. Y la bendición de Dios podrá estar en nuestras vidas. Para que no me dañe. Y fíjate que Él quiere la separación esa del mal de su vida, que sea quitado para que no lo dañe. No significa las palabras de Jabes en que no pueda venir o sobrevenir mal sobre él, sino que lo libre para que no lo dañe. Y muchas veces nosotros queremos vivir esta vida happy, felices, es decir, queremos tener la rosa sin pasar por las espinas, pero esta vida está llena de espinas, pero siempre encontramos la rosa en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Entonces, cuando pasamos a través de esas espinas y vamos con cuidado, no nos dañan y podemos alcanzar esa cosa. Así que debemos siempre pedirle al Señor que todas estas cosas que a veces pueden venir o sobrevenir a nuestras vidas no cambien nuestro corazón, sino que no lo dañe y se mantenga la vista siempre puesta en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque entonces va a ser efectiva nuestras oraciones, va a ser efectivo y Él nos va a librar de ese mal. Pero cuando el mal que pueda sobrevivir no nos fortalecemos en Dios y nos daña, entonces malo, porque nos separamos del amor de Dios y de la voluntad de Él para con nosotros. Hay una expresión que dice, no hace daño quien quiere, sino quien puede. Y esta expresión es una realidad. Pueden venir a veces cosas terribles en nuestra vida si no nos hacen daño, por mucho que quieran hacernos daño. Pero porque no pueden, porque no se lo permitimos nosotros. Pero cuando nosotros permitimos que las cosas vengan y nos hagan daño, entonces nos hacen daño y nos destruyen. Por eso, para que no me dañe, hay que pedir al Señor que nos dé la sabiduría para que las cosas que puedan sobrevenir sobre nosotros no nos dañen, sino que mantengamos nuestra vista, nuestra confianza, nuestros ojos hacia Él. Y entonces nuestra oración tendrá éxito, como la de Jabes, y podrá ensanchar nuestro territorio, y podrá traer bendición a nuestras vidas. Y lo veremos reflejado en nuestra generación siguiente. Y Dios otorgó lo que pidió. Así que, ¿quieres que Dios otorgue lo que estás pidiendo? Comienza desde tener un corazón como el de Jabes, porque entonces verás cómo Dios va a otorgar la petición de tu corazón. Dios os bendiga, espero que haya sido de bendición esta palabra, que os ilumine vuestro camino, os alumbre y sea de prosperidad en vuestra vida. Recordad, primeramente espiritual, todas las demás cosas os serán añadidas. Dios os bendiga.